bien, y hoy es noticia lo que ocurrió en Alberdi, ¿te acordás? En mayo con el robo que le perpetraron al comerciante que estaba armado y que disparó al ladrón e hirió. Bueno, está procesado, está siendo juzgado y finalmente fue sobreseído. Estamos hablando del comerciante que mató al ladrón en su local de Alberdi. Fue sobreseído y el fiscal Fernando Moine dio lugar al planteo realizado por la defensa de Emiliano Daniel Pisera. Recordemos el homicidio de Antonio Villega. El registro del hecho fue el domingo 9 de mayo en Luis Pasteur al 500. Vamos a ir con nuestro móvil porque el abogado es Mariano Zampayo, el abogado del comerciante sobreseído, y con él queremos hablar, así que le damos paso a Marcelo. Andrés, adelante, chicos, buen día. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Tal cual lo decías, el hecho ocurrió el domingo 9 de mayo del corriente año. 6 meses y medio después, finalmente tuvo resolución de parte de la Fiscalía a cargo del doctor Fernando Moine. Por eso vamos a estar dialogando con el abogado de la defensa, con Mariano Zampayo. Bueno, Mariano, buenas noticias para tu defendido por el sobreseimiento mismo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, en el día de ayer se nos ha notificado a la defensa la resolución emitida por el Juzgado de Control de Río Cuarto, en donde se ha dispuesto el sobreseimiento definitivo de mi cliente en orden al delito que se le hubiese imputado, que es el de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Bueno, recordamos para recapitular en la gente, ese domingo 9 de mayo Villega venía acompañado de otra persona más. Claro, el hecho, digamos la irrupción en el interior del domicilio de mi defendido fue efectuado por 2 personas. Una de ellas es la que resultó lamentablemente fallecida y la otra es una persona que en el contexto de esta causa está imputada por robo calificado por efracción, digamos porque hubo rotura de la puerta de ingreso. Toda la secuencia ocurrida fue en el interior del inmueble de mi defendido, entre la parte destinada a su comercio y la parte destinada a la vivienda, ahí entre medio, en un pasillo que comunicaba inmediatamente a esos dos ámbitos del inmueble. Se produjo un forcejeo, eran la 1 de la mañana, por tanto la casa no tenía luz, estaba con la luz apagada, se produjo el forcejeo, se produjeron los disparos. Ambos salieron del inmueble y el resultado letal se produjo fuera del inmueble a escasas cuadras, no sé si 2 o 3 cuadras de ahí. Y bueno, particularmente esta otra persona que quedó con vida está imputada por el delito de robo calificado por efracción. Bueno, hubo huida de uno y el otro terminó falleciendo en Oncativo al 200. Claro, en realidad hubo huida de los dos y el resultado lamentable se produjo en la calle Oncativo, que es donde finalmente la persona cae abatida, digamos. Zampayo, este sobreseimiento que consigue usted para con su defendido no alcanza a otro hecho por el que es imputado por tenencia. Claro, en realidad hay una cuestión concurrente, que es la de la tenencia de un arma, que es una conducta ilícita, eso debe quedar claro, ¿no? Pero en el contexto de esta causa puntual y de la imputación más gravosa, mi defendido ha obtenido un sobreseimiento total. Oportunamente se abordará la cuestión de acuerdo a la mecánica procesal que continuará, la cuestión vinculada al arma de fuego, pero eso estimo yo que se resolverá, se abordará de la manera más conveniente. ¿Cómo está su defendido él después de todo lo que le tocó atravesar? Bueno, mi defendido desde un primer momento, yo lo manifesté y es una circunstancia real, ha estado muy angustiado desde que ese hecho sucedió, desde que él tomó conocimiento de que la persona había fallecido, porque reitero, se produjo en un ámbito de absoluta oscuridad. Esa angustia se trasladó también al resto de su familia, porque son personas
que tienen como todos, su trabajo, el respeto por la vida de los demás. Sin embargo, ante el estrépito de este hecho concreto y este resultado, por supuesto que lo ha venido viviendo con mucha angustia. Y bueno, enterado de esta noticia, que es beneficiosa en términos jurídicos, estimo yo que ese pesar lo va a acompañar el resto de su vida. Lamentablemente, estas cosas suceden así porque la humanidad, funcionamos de esta forma, ¿no? ¿Él ha podido desarrollar con normalidad su desenvolvimiento comercial? ¿Ha seguido abierto el negocio? ¿Cómo ha sido la situación en particular? Perdón. Luego del hecho concreto, él tuvo que abandonar ese inmueble. O sea, decidió abandonar el inmueble porque hubieron algunos acercamientos de algunas personas o provocaciones y demás. Él tuvo que... él recibió aprietes por... Claro, en ese contexto cualquier cuestión, digamos, que aparece, cualquier circunstancia, por más menor que sea, aparece como una especie de alarma, ¿no? De alerta. En función de eso, para evitar o para cortar un poco o distensionarse, él y su pareja se mudaron. Y hoy por hoy tienen sus actividades laborales, su comercio en otro lugar. Pauli, ¿alguna inquietud con el doctor Zampayo? Bueno, justamente lo que estaba diciendo recién, ¿no? Se había tenido que cambiar su vida a raíz de lo que aconteció y finalmente lo acaba de decir, se mudaron, pero ¿recibieron algún tipo de amenazas por parte de la familia de la persona que actuó con la persona que finalmente resultó herida de muerte? Bueno, nos pregunta de estudios, ¿ha tenido alguna amenaza, alguna represalia de parte de la familia Villegas o de allegados a Villegas? Que yo lo sepa, no. Sí sé que inmediatamente luego del hecho, sí hubieron, no sé si de familiares o de algunos allegados a los familiares, algunos acercamientos así un poco intimidatorios, pero como decía recién, para cualquier persona que le sucede esto, cualquier cuestión que sobrevenga luego es atemorizante, digamos. Yo no tengo conocimiento de que se hayan mantenido esas situaciones, pero sí ocurrieron, ni bien sucedió el hecho, sí. Bueno, ¿cuándo se conocen las fundamentaciones ya finales del caso? ¿Ya han tenido la posibilidad de acceso a la misma? Bueno, los términos de resolución es una sentencia que dicta el juzgado de control, porque en definitiva la tarea efectuada por la defensa fue la de, en su momento, requerirle el sobreseimiento del señor fiscal y él, si bien es titular de la acción penal, pero como está de por medio un control, digamos, de constitucionalidad y de normal desenvolvimiento del proceso que debe empezar y culminar con una sentencia, quien termina resolviendo y quien ha terminado resolviendo este tema es no el mismísimo fiscal, sino la señora jueza de control. Esta sentencia se basa a sí misma en orden a los fundamentos que expone y que, por supuesto, yo como abogado defensor los comparto porque se ajusta acabadamente a los términos de la ley penal, del Código Penal, particularmente el artículo 36, inciso cuarto, que es el que prevé expresamente el caso. Por eso yo siempre lo he pensado como un caso de manual, porque si uno lee el texto, no hay problemática hermenéutica ahí, en este caso en la interpretación de la ley. Se entiende de que cuando el hecho se produce en el interior del inmueble y de noche, no es punible el resultado sin tener que entrar a analizar si hubo proporcionalidad o no hubo proporcionalidad entre el ataque y el rechazo de ese ataque. Esas son las conclusiones que se derivan expresamente de los términos de la ley y que la señora jueza lo ha tenido así en cuenta y lo ha plasmado en su resolución. Sí, Pau. Sí, pero mientras tanto el comerciante sigue imputado por tenencia de armas sin autorización. Eso sigue, ¿no es cierto? ¿Y cómo planea la defensa, la estrategia ahí? Bueno, nos pregunta Pauli cómo se planea la estrategia con el tema de la tenencia, que es lo que todavía queda. Bueno, a requerimiento porque la causa ahora vuelve a la fiscalía, digamos, ¿no? Oportunamente la Fiscalía deberá culminar la tarea de investigación penal respecto incluso del otro imputado,
por lo que es el robo con infracción en grado de tentativa, me parece que ha quedado esa calificación. ¿Su defendido tenía el arma registrada? ¿Cómo es esa situación en particular? No, o sea, yo no conozco, porque en realidad yo me he abocado a la tarea de procurar el sobreseguimiento del delito imputado más gravoso, que es el de homicidio calificado por uso de arma. Esas cuestiones puntualmente nunca, quizás por una cuestión de valorarlo como menor, nunca lo he hablado expresamente con mi cliente. En la oportunidad que deba hacerlo, porque así me lo imponga el proceso, lo haré y evaluaremos cuál es la actitud que se asume al respecto. Claro. ¿Cuáles serían los pasos de seguir en definitiva? Exactamente. Yo deduzco que habrá una elevación de la causa a juicio respecto de este otro imputado. Probablemente la haya respecto de este extremo del arma de fuego, respecto de mi defendido, y en esa instancia es que sabré o no, previa pregunta, si tenía alguna autorización o no, y eventualmente estimaré cuál será la estrategia, digamos, de atención a esa imputación concreta. Por lo pronto, Pauli, 6 meses y medio la resolución que terminó con el sobreseguimiento de este comerciante de Barrio Alberdi que ya había tenido antecedentes de tipo, o sea, ya le habían robado otras veces en el local. En 3 oportunidades al menos, como cualquier persona que sale a hacer alguna actividad, particularmente de noche, algún compromiso, alguna fiesta o algo, y habían regresado y advirtieron forzamientos de rejas, de un toldo, bueno, pero sin que se pudiera constatar realmente de que fuesen esas mismas personas. Sí hubo o sea, trascendió en el contexto de la noticia del hecho a que me estoy refiriendo. Unos días antes hubo unas circunstancias de robo, de intento de robo, que habrían vinculado a estas mismas personas, o particularmente a este muchacho que lamentablemente falleció. Bueno, así la causa, por lo pronto el sobreseguimiento del defendido, del doctor Zampayo, de Emiliano Tisera, este hombre que tenía su local comercial en Barrio Alberdi, que también por las circunstancias posteriores a la muerte de Villegas, ha tenido que encarar nuevamente su negocio, su cuestión comercial en otro punto de la ciudad. Muchas gracias, Marce, muchas gracias al móvil, muchas gracias al doctor Mariano Zampayo. Ya volvemos con ustedes. Abrazo grande. Repasamos algunas de las características de este caso, que recordemos tuvo lugar el pasado 9 de mayo en la calle Luis Pasteur al 500, en Barrio Alberdi, y hoy vuelve a ser uno de los principales títulos en la web, porque el fiscal Fernando Moine dictó el sobreseguimiento de este comerciante de 33 años que mató a Antonio Villega cuando había ingresado a su local en Barrio Alberdi. Ahora tuvo que mudarse, se mudaron con su esposa a otro lugar, porque ingresaron con fines de robo en los primeros minutos del domingo 9 de mayo pasado. Lo decía el abogado del comerciante Mariano Zampayo. Estaba todo oscuro, estaban durmiendo, no había nada prendido. Pero bueno, el comerciante está imputado por la tenencia de un arma de fuego sin autorización. En principio, esto es el trascendido periodístico, lo decía el propio abogado, que está más abocado a otra parte de la causa. Y entonces, bueno, Tisera ya estaba imputado previamente del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque en ningún momento fue detenido. El comerciante sigue imputado por tenencia de arma de fuego. Decíamos, es un delito de menor gravedad, pero a contemplar. Y recordemos esto, en los primeros minutos del 9 de mayo, Villega, de 30 años, junto a un cómplice de 21 años, irrumpieron en el comercio de reparación de telefonía celular y venta de accesorios de Tisera. En el interior, y cuando estaban por sustraer algunos elementos, fueron sorprendidos por el dueño, que vive en la parte posterior del domicilio, y tras un forcejeo le efectuó los disparos. Luego, los ladrones escaparon hacia calle Oncativo. Villega recibió 2 impactos con un revólver calibre 22
que dieron en la zona dorsal del hemitórax derecho sin orificio de salida. El delincuente fue encontrado muerto en el jardín de una casa de calle Oncativo al 100, a unos 200 metros del lugar donde había ingresado para sustraer algunos artículos del local, ubicado a pocos metros de Plaza Central del barrio Alberdi. Recordemos, al día siguiente estuvimos por ahí con el móvil en la zona. Y hay que hablar del arma. El comerciante realizó la correspondiente denuncia al Centro de Comunicaciones de la Policía sobre el hecho. El revólver calibre 22, que estaba en poder de Tisera, el comerciante, sería la única arma que fue secuestrada por los investigadores. Mientras avanzaba la investigación, se logró determinar la conexión entre el hecho denunciado por el comerciante y la persona que se encontraba sin vida al frente de una vivienda de calle Oncativo. El cómplice fue detenido en las inmediaciones del lugar. Tisera fue imputado por el fiscal Moine y admitió el hecho cuando fue indagado por el fiscal y confirmó su libertad, aunque cumpliendo una serie de medidas, especialmente que no contaba con antecedentes judiciales ni policiales. Estamos hablando de Tisera. Sampaio destacó la medida tomada ayer por el fiscal Moine ante su planteo que Tisera actuó para defender su vida ante el ataque de Villega y el joven ladrón. Los autores del robo cuentan con antecedentes delictivos y estas son las últimas novedades de este caso, que recordemos tuvo lugar el 9 de mayo en este local que estamos viendo en barrio Alberdi, que ya no pertenece más al comerciante, ¿no? Tisera, porque se mudó. El abogado Sampaio daba cuenta de algunas amenazas, algunas actitudes, bueno, justamente amenazantes y preocupantes, por los cuales se mudaron hacia otro sector y empezaron a desarrollar el comercio en otra parte de la ciudad, bueno, por temor, ¿no? Por algunas actitudes intimidatorias.